Sean todos bienvenidos y bienvenida a su canal Informativo TV. De la magistrada procuradora fue bastante precisa con esto. Sí. Y yo creo que hay una respuesta al Partido de la Liberación Dominicana. Porque, bueno, la parte casi filosófica de si no se refirieron al expediente es una manera de obviar una respuesta directa desde el punto de vista de responder a la alusión de la nota de prensa. Pero yo creo que el criterio expresado, el que tiene más valor, es que nadie quedará excluido de la investigación. Sí. Por tanto, ese es un proceso que está abierto. ¿Hasta cuándo se llega? ¿Cuándo se toca? Bueno, ya la misma investigación dirá, los casos irán apareciendo. Y su respuesta fue cuando le preguntaron, ¿será citado Danilo Medina en uno de estos expedientes, sobre todo el antipulpo? Y ella dijo, pero eso no nadie así. estará excluida de el proceso si tienen algo. Si hay pruebas, es decir, si tienen algunas pruebas. Creo que ella obvió la parte de involucrarse en la parte política, pero yo pienso que desde el punto de vista conceptual del rol del ministerio, creo que la respuesta ha sido bastante clara. Sí, y contundente también. Miren, no, yo quiero insistir en lo que planteé ayer con relación a la posición que está asumiendo el Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que es ingenuo de parte de ese partido pretender que en una acusación que involucra a varios hermanos del expresidente de la República, sí, al jefe de su seguridad, a algunos de los funcionarios más cercanos, se pretenda que no tenga ningún tipo de involucramiento, ni siquiera tangencial, ni por acción ni por omisión. Eso sencillamente es imposible en un país presidencialista como este. Y no estamos hablando de instituciones lejanas al Poder Ejecutivo. Estamos hablando primero de instituciones que dependen directamente de la Presidencia de la República, como el caso de la UISOE. Estamos hablando de hermanos y hermanas del presidente del expresidente de la República. Estamos hablando de su jefe de seguridad que andaba permanentemente con él en todos los momentos. Entonces, es imposible que no hubiera por lo menos conocimiento de que había una serie de manejos que se estaban realizando. Y yo creo que el PLD todavía no ha acabado de procesar y de entender que quizás tantos años en el poder los llevaron a normalizar una serie de situaciones que ellos no acaban de entender que es corrupción. Ellos no acaban de entender que es un delito, que no es discusión ni persecución política. No acaban de entender que parte importante del motivo por el cual perdieron las elecciones es porque ese ejercicio se veía desde afuera de una forma tan grosera que la población decidió dejar de tolerarlo. Entonces, lo que ha venido a hacer el Ministerio Público es destapar una serie de cosas que se veían desde afuera. Lo de Alexis se comentaba años antes del 2020. Sí. Bueno, de que las cuotas en las licitaciones había que guardárselas a Alexis. Había una cuota que había que guardar. Eso se comentaba públicamente. Claro. Entonces, simples ciudadanos sin acceso a inteligencia se enteran de cosas que no se entera el presidente de la República, a quien le reportan toda la inteligencia del país. No, hombre, no. Entonces, el PLD de alguna manera está tratando de proteger a Danilo Medina, y esa es una protección que la están tratando de blindar desde que hicieron que se juramentara en el Parlacén, posteriormente haciéndolo presidente del partido y ahora tratando de presentar el comité político como si fuera una barrera de contención. El PLD creo que le está haciendo un flaco servicio al partido y un flaco servicio también al expresidente Danilo Medina, colocándolo insistentemente en la palestra pública en su posición de político, cuando en realidad, si el PLD tiene una preocupación en torno a lo que está sucediendo a nivel judicial, como lo están diciendo, que entienden que se está judicializando la política, que se está judicializando los actos del gobierno de Danilo Medina, bueno, pues si así lo entienden, constituyan abogados. Pero no respondan con lo mediático la crítica que están haciendo a la parte mediática del Ministerio Público. Que yo estoy de acuerdo en el fondo, tiene sus problemas, el manejo mediático del caso y ese tipo de justicia tan mediatizada, yo estoy de acuerdo en que no es sano. Ahora, eso es una cosa y eso es un mal mínimo
respecto al tipo de discusiones que estamos viendo en estos casos, de desfalcos de miles de millones de pesos en contra del erario. Puede ser mínimo y puede ser profundo, porque al tú mediatizarlo mucho también le quitas fuerza al propio proceso. Sí. Sin embargo, lo más importante es lo que tú señalas primero. Es decir, no hay manera de que un proceso anticorrupción en el Estado no tenga un tufo político, porque al final es político a los que tú procesas, ¿correcto? Fíjense que aquí hubo incluso, Balaguer una vez sacó debajo de la manga un concepto controversial, Sí. con relación a los presos políticos. Él decía que no había presos políticos, sino que habían políticos presos. Pero también tenía un concepto sobre la corrupción que decía la corrupción, admitiendo sí que había casos de corrupción en su gobierno, decía la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Sí, claro, eso era el reconocimiento de que había una manera de Pero a Danilo Medina en bien. varias oportunidades, los medios de comunicación, los periodistas, en cada uno de los actos que tenía oportunidad de preguntarle, le hablaban y le decían casos de corrupción en su gobierno. Y el propio Danilo decía, pero ¿cuál es el caso de corrupción? Cítemela, dígamela, ¿cuál es el caso de corrupción? Y hay un video que de manera cacciosa, bueno, pues viran hacia el jefe de seguridad, de su seguridad, la seguridad del Estado, bueno, que en ese momento estaba detrás de él y que está preso por medida de coerción a lo en un mejor, caso de corrupción, que es Alan Cáceres. A lo mejor el que hizo el video tenía informaciones más que el gobierno. Sí, pero sabía dónde mirar. ¿cuál es el caso de corrupción? Dígamelo. Pero Constantemente se lo decían en los medios de comunicación. Pero yo pienso que el PLD está haciendo una apuesta a sanarse, insisto, sin hacer el mea culpa, sin hacer el... Es decir, como que dice, bueno, ayer creo que era Jiménez que decía que si lo citaban él iba y entonces el partido haría una mea culpa. No, la mea culpa no es después que el juez te da, la mea culpa es cuando tú como organismo, como cuerpo reconoces que hay una serie de acciones que no fueron correctas, que hay que superarla, porque además tú tienes una militancia adentro que tiene ojo y corazón. ¿Qué está pensando muchos de los PLDistas que estuvieron en ese partido, pero que a lo mejor no recibieron lo que ellos entendieron que fue lo justo, o no fueron incluidos incluso en los gobiernos? Y hoy le están diciendo, venga para el partido. Y él descubre que había unas comidas del BOA, como dicen, tan grandes que a él nunca le dieron participación. Ese necesita una explicación. Aunque esté calladito, ese necesita una explicación para el entusiasmo. Ellos atribuyen la renovación, o no la renovación, sino la ampliación del comité político y del comité central como una forma de no tocar a nadie. De no tocar a nadie, pero tampoco de hacer la evaluación que tienen que hacer como partido y los meas culpas. El agua está sucia, le echo agua. ¿Por qué perdieron? La evaluación de por qué perdieron. Perdieron porque se emborracharon de poder. Sean todos bienvenidos y bienvenida a su canal Informativo TV.